¿Cómo reaccionarías si te enteraras de que el protegido de Briatore está haciendo pruebas secretas en Mercedes, sin que él lo sepa? Franco Colapinto acaba de cruzar una línea que nadie se atrevía a tocar, y dejó a Flavio expuesto como un simple espectador en su propia escudería. ¿Se viene una traición histórica, o un pase silencioso a la casa de Toto Wolff? Lo que pasó en Brackley podría cambiarlo todo, y Alpine ni siquiera fue invitado. En el silencio que suele envolver los cuarteles generales de Mercedes, una presencia inesperada hizo temblar a más de uno. Franco Colapinto, el joven que hace meses parecía completamente atado al proyecto de Alpine, fue visto en las instalaciones de Brackley, realizando pruebas técnicas en un simulador que no estaba precisamente destinado a pilotos visitantes. La noticia no tardó en llegar a oídos de Flavio Briatore, quien al principio simplemente no lo creyó. «No puede ser», repitió, según fuentes internas del equipo francés, mientras revisaba mensajes y llamadas sin obtener respuestas claras. ¿Qué hacía Colapinto en Mercedes? ¿Quién lo autorizó? ¿Y por qué nadie en Alpine tenía idea de lo que estaba sucediendo? La imagen de Franco entrando por la puerta principal junto a uno de los ingenieros de desarrollo de Mercedes dejó más preguntas que certezas. Algunos aseguran que Toto Wolff lo recibió con una sonrisa. Otros hablan de una conversación privada de más de una hora en una sala cerrada. Lo único cierto es que alguien en Brackley lo está observando muy de cerca, y en Enstone, los nervios empiezan a sentirse. Cuando la foto de Franco Colapinto en el pasillo principal de la fábrica de Mercedes se filtró en X, el caos no tardó en explotar en Alpine. Los mensajes internos entre ingenieros y ejecutivos se volvieron una tormenta. Nadie sabía nada oficialmente, pero todos entendían el peso de esa imagen. Colapinto estaba explorando terreno enemigo, y no como un simple turista. La escena fue clara: el argentino no vestía ningún atuendo de Alpine. En su lugar, una remera gris sin logos y una credencial temporal con acceso a zona técnica. Para muchos, eso no fue una visita cordial. Fue una declaración silenciosa. Lo más inquietante fue el contexto. Justo después de varias semanas de tensiones internas con su ingeniero principal en Alpine y tras la ola de rumores que ponían en duda el respaldo real de Briatore. Y mientras todo eso ardía en el ecosistema interno del equipo francés, desde Mercedes no desmintieron nada. Ni Toto Wolff ni nadie del equipo hizo el más mínimo esfuerzo por ocultar el encuentro. Algunos periodistas especializados incluso afirman que Colapinto estuvo en el simulador experimental utilizado para validar actualizaciones del coche de 2026. Eso es mucho más que una casualidad. Es una movida estratégica. La noticia se propagó como un virus en las entrañas de Alpine. Algunos en la estructura interna pensaron que se trataba de una maniobra de presión, un movimiento quirúrgicamente calculado por parte de Colapinto para enviar un mensaje claro a Briatore. Si no me dan el lugar que merezco, me voy donde sí lo hagan. Y lo más incómodo de todo fue que el argentino no lo dijo con palabras, lo dijo caminando por Brackley, el corazón de Mercedes, como si ya fuera parte del ecosistema. Lo acompañaban dos ingenieros que no eran parte del equipo de relaciones públicas, ni tampoco del área de marketing. Eran de desarrollo técnico. Esa clase de acceso no se da por cortesía. Toto Wolff, según fuentes cercanas, ya había mostrado interés en Colapinto a finales del 2024, cuando su rendimiento superó toda expectativa con un coche inferior al de su compañero. Y el austríaco es experto en cazar talento cuando los demás aún están distraídos en sus propias crisis. Pero lo más incómodo para Briatore es que esa visita a Mercedes ocurrió apenas 2 días después de una discusión interna con el argentino, donde Colapinto lo encaró por sentirse ignorado a la hora de tomar decisiones técnicas. Lo acusó directamente, según filtraciones, de estar más enfocado en salvarle la imagen a Gasly que en construir un proyecto competitivo. Esa discusión no quedó solo en la sala de reuniones. Varios mecánicos hablaron entre ellos del tono con el que Franco levantó la voz. Algo que no suele pasar en un entorno tan jerárquico como el de Alpine. ¿El resultado? Briatore se vio obligado a frenar la rotación de personal que él mismo había impulsado y, en un intento de contener la hemorragia, mandó a revisar todos los reportes de simulador donde Colapinto había salido mal parado. Muchos creen que el italiano ya sabe que está perdiendo el control, y que la visita a Mercedes fue solo el primer aviso. Hasta ayer, la cúpula de Alpine podía refugiarse en la excusa de que Colapinto era demasiado novel para pedir explicaciones. Hoy esa coartada se desmoronó. Porque la filtración no fue solo una foto, vinieron con detalles concretos. Medios alemanes citaron a un ingeniero de Brackley que vio al argentino firmar un acuerdo de confidencialidad de 20 páginas, el mismo documento que Mercedes exige cuando un piloto participa en test privados de desarrollo de hardware y software. Eso significa acceso a telemetrías, configuraciones aerodinámicas futuras y, sobre todo, a las herramientas de simulación que la marca guarda bajo llave. Traducido, Toto Wolff no le abrió la puerta del simulador a un turista. Le abrió la puerta a un posible proyecto de largo plazo. Y ese matiz es letal para Briatore, porque confirma que Mercedes se está saltando el juego de los rumores y directamente está tanteando a Franco con hechos. El italiano, que
que suele reaccionar primero con bravuconadas, se encontró sin munición. Trató de calmar al consejo de Renault asegurando que la relación con Colapinto está blindada por contrato, hasta que un abogado interno le recordó que la cláusula de salida del piloto se gatilla si el equipo no le garantiza ciertas condiciones técnicas y deportivas a mitad de temporada, condiciones que, dados los tropiezos recientes, Alpine no ha cumplido ni de lejos. En paralelo, varios patrocinadores sudamericanos, atraídos inicialmente por Franco, comenzaron a preguntar si su inversión realmente está protegida, o si convendría negociar directamente con otra escudería en caso de que el argentino cambie de colores. Ese murmullo financiero hizo sudar a la directiva, porque un sponsor que huye lleva consigo recursos, visibilidad y, sobre todo, credibilidad. Entretanto, Colapinto mantuvo la estrategia del silencio. Una foto de un café en Londres, un emoji de reloj de arena y nada más. La interpretación fue unánime: el tiempo corre, y no a favor de Briatore. Si Alpine no mueve ficha en cuestión de días, no semanas, la escapada a Mercedes dejará de ser un susto mediático para convertirse en una sangría imparable. Porque, por primera vez desde su regreso, Flavio se ve contra la pared por algo que no puede intimidar ni comprar. La libertad de un piloto que sabe cuánto vale y que ya comprobó que hay un gigante alemán dispuesto a pagarlo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, tras la bomba mediática de las pruebas en Brackley, comenzaron a circular capturas de pantalla internas que mostraban a Colapinto registrado en el sistema de simulación de Mercedes bajo un seudónimo codificado. No era un simple paseo por la fábrica ni una visita turística como intentó vender la cúpula de Alpine. Era un test serio, con planificación técnica, análisis de datos y seguimiento en tiempo real por parte del equipo de Toto Wolff. Y lo más alarmante para los franceses no fue que Franco estuviera ahí, sino cómo estaba trabajando. Un informante desde Stuttgart reveló que el argentino no solo cumplió con los tiempos de simulador asignados, sino que superó varios de los benchmarks establecidos para los titulares. Uno de los ingenieros habría dicho que los datos de Franco se parecen mucho a los de un campeón con hambre, frase que llegó a oídos de Briatore como un martillazo. El enojo de Flavio no tardó en explotar. Convocó a una reunión de emergencia con el director técnico y el responsable de comunicación, donde los gritos se escucharon incluso desde la sala contigua. El italiano, acostumbrado a manejar todo desde la presión y la manipulación, no podía entender cómo se le había escapado un movimiento tan grande sin enterarse antes que la prensa. Intentó contactar directamente con Colapinto, pero el argentino no contestó. Según fuentes cercanas, fue una decisión deliberada. Franco quiere que Briatore sienta, por primera vez, lo que es perder el control. La relación entre ambos nunca fue transparente, y esto no hizo más que confirmar la falta de confianza mutua. Para Alpine, la situación se vuelve insostenible porque no se trata solo de un piloto rebelde, sino del único talento joven que la estructura puede mostrar como propio. Gasly sigue en una nebulosa. Ocon ya está fuera del radar, y Doan no despierta ni la mitad del entusiasmo que genera Colapinto con un simple rumor. Si se les va Franco, se les va el futuro. Y eso, en el tablero político interno de Renault, se traduce en consecuencias directas. Esta mañana, la dirección en París pidió un informe urgente sobre la viabilidad a medio plazo del programa de jóvenes pilotos. En otras palabras, si Colapinto cruza la línea, quieren saber si tiene sentido seguir invirtiendo millones en un proyecto que no retiene talento. Briatore lo sabe. Y por eso, por primera vez en mucho tiempo, no gritó. No manipuló. No amenazó. Simplemente se quedó en silencio. Porque cuando un lobo viejo guarda la voz, es que no tiene cómo evitar la mordida. Y esta, viene con dientes alemanes. La filtración del informe interno de Mercedes no tardó en sacudir los cimientos de todo el paddock. Aunque oficialmente nadie lo confirmaba, múltiples medios especializados coincidían en lo mismo. Toto Wolff no solo estaba interesado en Colapinto, sino que ya lo estaba considerando como una opción estratégica a mediano plazo. Lo que terminó por desatar el caos fue un fragmento del informe técnico donde se afirmaba que el estilo de manejo de Colapinto se adapta mejor a las simulaciones de desarrollo de chasis 2026 que el de algunos pilotos actualmente bajo contrato. Y eso, traducido en el lenguaje de los equipos, significa una cosa: ya lo están midiendo como reemplazo. La información cayó como una bomba dentro de Alpine. Flavio Briatore se sintió públicamente desafiado. No solo porque Franco había ido a Mercedes por su cuenta, sin ningún aviso ni autorización, sino porque había dejado en ridículo toda su narrativa de control. Para alguien como Briatore, obsesionado con manejar cada movimiento, cada palabra, cada imagen de sus pilotos, esto era más que una traición. Era una declaración de independencia total. Una jugada maestra, hecha con precisión y frialdad quirúrgica. En una reunión a puertas cerradas, según una fuente directa que presenció la escena, Flavio golpeó la mesa y gritó: ¿quién carajo le dio permiso para sentarse en ese simulador? La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a recordarle que, técnicamente, Colapinto no había incumplido ninguna cláusula contractual.
El argentino aún tenía libertades sobre ciertos acuerdos, y Mercedes había aprovechado cada milímetro legal disponible. Fue una humillación jurídica para Alpine. Un fallo de estrategia de alguien que siempre se jactó de ir 3 jugadas adelante. Pero Franco no solo estaba jugando con el silencio, también estaba jugando con la imagen. Apenas se filtraron los rumores del simulador, su entorno hizo lo imposible por mantenerlo alejado de la prensa, reforzando la narrativa de que él solo se enfoca en trabajar, no en hablar. Y eso, paradójicamente, encendió más la polémica. Porque en un ambiente plagado de egos, declaraciones altisonantes y estrategias de prensa agresivas, el que calla es el que más poder acumula. Mientras tanto, en los pasillos de la fábrica de Brackley, un ingeniero dejó escapar una frase que ya corre como pólvora entre los pasillos del automovilismo europeo. Franco no vino a probar. Vino a avisar que está listo. Esa frase, según cuentan, llegó a oídos de Briatore. Y desde entonces, el italiano no ha dormido bien. Porque por primera vez en su carrera, no está lidiando con un talento. Está lidiando con una amenaza silenciosa que ya tiene un pie dentro del imperio rival, y otro pisándole el cuello. Lo que muchos no terminan de entender, y que en Alpine empieza a generar pánico, es que esto no fue un simple test. No fue una visita informal. No fue un paseo turístico por la fábrica de Mercedes. Fue una operación quirúrgicamente ejecutada. Y el hecho de que Briatore no haya tenido ni una sola advertencia previa habla más de la inteligencia del equipo que rodea a Colapinto que de cualquier descuido. Porque mientras algunos pensaban que el argentino seguía siendo ese chico talentoso que aún necesitaba guía, él estaba armando su propio plan para dinamitar el sistema desde adentro. En el centro de todo, aparece un nombre que los medios británicos ya están empezando a destacar: Gwen Lagrue. El responsable del programa de jóvenes talentos de Mercedes. El mismo que impulsó a Russell, el que protegió a Ocon en sus inicios, y el que ahora está absolutamente fascinado con Colapinto. Según una fuente dentro de Brackley, Gwen ha dicho internamente que Franco es una anomalía, no solo por lo que hace en pista, sino por cómo piensa fuera de ella. Y eso, viniendo de alguien como él, no es una simple alabanza, es una advertencia encubierta. Por su parte, Briatore intentó retomar el control mediático. Llamó a sus contactos en la prensa italiana, filtró datos sobre posibles nuevos fichajes para Alpine, e incluso deslizó que estaba en conversaciones con un veterano ex campeón para supervisar la formación de Colapinto. Pero ya era tarde. La narrativa se le había escapado. La historia ya no la contaba él. Ahora la contaba Franco, sin decir una sola palabra. Y cada medio que escribía Colapinto Mercedes no hacía más que reforzar su autonomía frente a la maquinaria de control del italiano. Lo más irónico es que la jugada de Franco no violó ninguna regla. Todo fue legal. Todo fue impecable. Y eso es lo que más furia desató en Briatore. Porque mientras él se siente cómodo moviendo los hilos desde la sombra, lo que acaba de presenciar es un jugador que también aprendió a moverse en la oscuridad, pero sin pedirle permiso. Y ahora, cada movimiento que haga el argentino, cada rumor que aparezca, cada gesto de Toto Wolff, será interpretado como una amenaza directa al proyecto que Flavio intentó construir con puño de hierro. El tablero está girando. Y esta vez, no es Briatore el que mueve las piezas. Lo que ocurrió después en los despachos de Alpine fue un verdadero terremoto. La cúpula directiva comenzó a exigir explicaciones inmediatas, no solo a Briatore, sino también al entorno técnico del equipo. ¿Cómo es posible que un piloto vinculado al programa estuviera realizando pruebas con una escudería rival sin que nadie se enterara? ¿En qué momento se perdió el control de Colapinto? Y lo más importante, ¿quién se lo permitió? Porque si bien Franco mantiene contrato con Alpine, las cláusulas no contemplaban limitaciones específicas sobre visitas técnicas a otras fábricas, y Mercedes lo sabía. Toto Wolff, maestro del ajedrez político, aprovechó cada vacío legal. No le ofreció un contrato, aún, pero sí le abrió las puertas que en Enstone se están cerrando una tras otra. Le permitió sentarse con los ingenieros de simulación, estudiar telemetrías de años anteriores, observar configuraciones internas y comparar datos entre estilos de conducción. En otras palabras, le permitió aprender, algo que en Alpine, al menos bajo el ala de Briatore, parecía estar condicionado a obedecer primero, preguntar después. Flavio, acorralado por los medios y con la prensa francesa comenzando a cuestionar su liderazgo, tomó una actitud defensiva, incluso agresiva. En una entrevista improvisada que dio a la Gazzetta dello Sport, soltó una frase que no pasó desapercibida. Colapinto tiene talento, pero todavía le falta disciplina. Aquí no estamos para criar estrellas, estamos para construir soldados. Una declaración que rápidamente fue interpretada como una indirecta brutal hacia el argentino, pintándolo como rebelde y descontrolado, justo lo contrario de lo que Mercedes parece haber visto en él. Pero lo que Flavio no midió, o no quiso aceptar, es que estamos en una nueva era. Ya no basta con el viejo modelo autoritario de yo ordeno y tú acatas.
Colapinto representa a una nueva generación de pilotos, con visión, con voz propia, con preparación mediática, y sobre todo, con alternativas. Y eso es lo que realmente aterra a Alpine. Porque si Franco decide hoy cortar la relación, no se quedará sin opciones, simplemente cambiará de escenario. Y por cómo se están moviendo las cosas, ese escenario se llama Mercedes. En los pasillos de Brackley, el nombre Franco ya se menciona sin apellido, como se menciona a los que ya tienen un lugar reservado en el futuro. Y si Briatore no logra contener esta hemorragia política, el próximo titular no será sobre un test sorpresa, será sobre una salida irreversible. Y entonces, sí, se confirmará lo que muchos ya sospechan, que el único que está realmente construyendo un imperio, no es Briatore, es Colapinto. Los ecos del episodio no tardaron en replicarse dentro del paddock político de la Fórmula 1. Los insiders más cercanos al entorno de Mercedes empezaron a filtrar información que incomoda todavía más a Alpine. Colapinto no solo visitó la fábrica en Brackley, sino que participó en una jornada completa de pruebas en el simulador avanzado, el mismo que utilizan los pilotos titulares antes de cada evento. Y lo más impactante de todo es que sus datos habrían sido mejores que los de algunos pilotos oficiales de otras escuderías. Esto último no es un rumor cualquiera. Fue confirmado por dos fuentes internas a través de canales no oficiales. En otras palabras, Mercedes no lo invitó por simpatía, lo evaluó. Esa noticia desató una tormenta dentro de Alpine. Flavio Briatore, acostumbrado a tener el control absoluto del relato, se encuentra ahora en la posición más frágil desde su retorno al Gran Circo. Colapinto ya no es solo una promesa incómoda, ahora es un activo estratégico con proyección internacional. Y su acercamiento con Mercedes dejó a Briatore expuesto, no solo por haberlo subestimado, sino por haberlo querido moldear a su imagen, como si estuviéramos en los años 90. Las filtraciones que empezaron a circular esta semana en medios especializados como Autosport y Motorsport Italia pintan un panorama aún más complejo. Según se supo, Wolff y su equipo habrían quedado impresionados por la capacidad de adaptación de Colapinto en simulaciones de circuitos de alta complejidad, especialmente en lo que respecta a gestión de energía y lectura de neumáticos, dos aspectos claves que Mercedes considera prioritarios para su futuro desarrollo técnico. En Enstone, mientras tanto, las reacciones van desde la negación hasta el pánico. Algunos altos mandos comenzaron a cuestionar si Briatore está realmente capacitado para manejar a un talento como Colapinto sin cortarle las alas. La vieja escuela de la manipulación y la presión interna ya no funciona con estos nuevos perfiles. Franco habla inglés perfecto, tiene agentes en Europa y Sudamérica, está representado por una agencia de comunicación moderna y, lo más importante, ya sabe lo que vale. No depende de nadie. Solo responde a los resultados, y ahora también, al respeto. Porque eso es lo que Mercedes le dio en apenas una jornada, respeto. Lo invitaron, lo escucharon, le mostraron todo sin miedo, sin imposiciones, sin condicionamientos. En cambio, Briatore lo aisló, lo desafió públicamente y ahora lo acusa de romper la confianza. Pero la gran pregunta es, ¿de qué confianza estamos hablando si desde Alpine nunca hubo una apuesta real por él? Colapinto, con un solo movimiento, rompió el tablero. Y Briatore todavía no lo entiende. Lo que está ocurriendo con Franco Colapinto no es solo una disputa entre un joven piloto y un viejo zorro del paddock. Es la representación cruda del quiebre generacional más importante que vive hoy la Fórmula 1. Una lucha entre el modelo vertical, hermético y manipulador del pasado, y una nueva camada de talentos que no están dispuestos a ser piezas descartables en los juegos de poder. Colapinto es parte de esta nueva era. Una era donde los pilotos ya no callan, no obedecen por temor, y mucho menos aceptan ser moneda de cambio de dirigentes que actúan como si la categoría todavía les perteneciera. Y el hecho de que Briatore no haya sido informado de las pruebas de Colapinto en Mercedes no es casualidad, es sintomático. Wolff lo sabía. Sabía que Briatore se opondría, que intentaría frenarlo, desacreditarlo o incluso bloquearlo en los medios. Por eso lo mantuvo en silencio. Porque Toto ya lo vivió antes. Sabe perfectamente cómo lidiar con egos inflados. Y cuando se trata de evaluar talento puro, Mercedes no pide permiso. El resultado de todo esto es claro. Hoy Colapinto ya no pertenece exclusivamente a Alpine, aunque su contrato diga lo contrario. Hoy su nombre suena en los pasillos de Brackley, en las reuniones de ingenieros, en las pantallas de simulación y en los cálculos financieros de Toto Wolff. Hoy, por primera vez, es una posibilidad real. Y esa posibilidad es un mensaje. Si Alpine no lo valora, otro lo hará. Y no cualquier otro, sino el equipo que construyó un imperio sobre la base del talento bien administrado. Briatore podrá salir a desmentir. Podrá decir que todo es una exageración mediática, que Colapinto sigue en sus planes, que nada ha cambiado. Pero los hechos pesan más que cualquier declaración. Y los hechos indican que mientras Briatore insiste en mirar hacia el pasado, Colapinto ya se está construyendo un futuro. Y ese futuro, si las cosas siguen así, podría tener estrella plateada en el pecho. Porque en la Fórmula 1 moderna,
Ya no se trata solo de correr rápido. Se trata de entender el juego, de moverse con inteligencia, de marcar presencia en el lugar correcto. Y Franco Colapinto, a sus apenas 21 años, lo está haciendo mejor que muchos veteranos. Con cada paso, deja en claro que no vino a mendigar una oportunidad, vino a ocupar el lugar que ya se ganó. Y eso, por más que le pese a Briatore, ya nadie lo puede frenar.